Vamos a rescatar del olvido a un personaje que fue un auténtico baluarte de la ciencia, pero que desgraciadamente es un absoluto desconocido. Nos referimos a Andrija Pujarich, y a la mayoría de ustedes dirán, no tengo idea de quién es. Pero cuando hablamos de Uri Geller o de Nikola Tesla, entonces de seguro que todos les conocen. Pues bien, Andrija Pujarich tuvo mucho que ver con estos dos personajes. Bienvenidos a Mundo Curioso Develado. Este caballero estuvo a punto de cambiar el mundo tal cual lo conocemos, y el desconocimiento del gran público acerca de sus trabajos en varios campos sería la consecuencia directa de salirse de las reglas académicas, de perseguir con su ciencia el beneficio de toda la humanidad por encima de los intereses económicos y del poder establecido. Las élites que lo acabaron persiguiéndolo sin piedad y silenciándolo. La historia de Andrija Pujarich nos dice que nació en 1918 en Chicago en el seno de una familia de migrantes yugoslavos. Desde pequeño se reveló como un genio intelectual, un hombre de ciencia por pura vocación. Andrija Pujarich tuvo una vida familiar tan tormentosa y fructífera como su vida profesional. Se casó en varias ocasiones. Primero en 1953 con Virginia Ginny Jackson, secretaria del Departamento de Guerra e hija de un prominente médico de Wisconsin. Con ella tuvo 3 hijas, Svetlana, Danica e Lidia. Se divorciaron en 1958. A finales de ese año se casó con Huberta Bibb Hermans, autora de su imprescindible biografía Memorias de un inconformista. Con ella tuvo otra hija, Yvonne, y su único hijo, Andy. Ginny se suicidó un mes después de ese matrimonio, arrojándose desde el 7º piso del hospital metodista que dirigía su padre. Andrija se divorció de Huberta en 1965 y en 1979 se casó con Rebecca Alban Hoberger, con la que tuvo otra hija, Atenea. Se divorciaron 5 años después. Andy ha heredado los archivos de su progenitor y trata de mantener viva la memoria de su padre. Andrija Pujarich se especializó en otorrinolaringología, además de físico y parapsicólogo. Pero sí hubo una inspiración a su carrera, sería sin lugar a duda los trabajos del mítico Nikola Tesla. Con las ondas escalares, la resonancia eléctrica, el electromagnetismo, la obtención de energía limpia e ilimitada serían, como ya sabemos, auténticas obsesiones. Andrija Pujarich fue un notable inventor en estos campos, firmando más de una treintena de patentes, pero de igual forma que las élites y el Estado profundo siguieron la pista de Nikola Tesla, buscando controlar y hacerse con sus patentes de energía libre, pues no interesaba que el ciudadano común fuese energéticamente autosuficiente. El doctor Henry Carl Pujarich, más conocido como Andrija Pujarich, no creía en la casualidad. Estaba seguro de que fuerzas invisibles influyen en cada uno de nuestros actos. En enero del 2017, la CIA desclasificó millones de documentos secretos. En uno de ellos aparecía el nombre de Castañeda al lado del de Uri Geller, el famoso psíquico israelí. Cuenta un investigador y escritor acerca de este personaje y entonces acudí a Geller, un viejo conocido, para entrevistarle en relación a sus contactos con Castañeda, y me dijo: fue Andrija Pujarich quien los presentó en 1974. Así pues, localicé a la familia de Pujarich para intentar contrastar la información de Geller y de esta forma descubrí la vida y obra de uno de los hombres más importantes y más desconocidos en la historia de la parapsicología mundial. Un científico, un explorador de lo desconocido y sobre todo un valiente. Acerca de la historia de Pujarich, él era un personaje tenaz, valiente y muy trabajador, lo que le facilitó ingresar en la universidad. Una vez allí, mientras estudiaba medicina, comenzó a investigar los temas paranormales. No creo que esto último lo hubiese
lo hiciese como una muestra más de su valentía, aunque tal vez sí porque era un hombre muy resuelto, dispuesto a llegar al fondo de las cosas. Manuel Carvalal entrevista al hijo de Andrija Pujarich, conocido como Andy. Andy ha heredado sus archivos y es quien intenta mantener la memoria de su padre. Amablemente se ha prestado a responder mis preguntas y nos ha facilitado algunas fotos familiares de su padre, Manuel Carvalal. En enero del 2017 la CIA desclasificó varios millones de documentos históricos. Tu padre aparece en muchos de ellos. ¿Cuándo y cómo empezó a colaborar con la CIA? ¿Fue por su experiencia militar en la Segunda Guerra Mundial? Andy. Él no llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en la de Corea. Por aquel entonces la CIA temía que los rusos estuviesen más avanzados en las materias que investigaba mi padre. De manera que cuando le llamaron a filas, la CIA le reclutó, aunque no estoy muy seguro de si era la CIA o era otra agencia secreta. Quizás fuese el gobierno. En todo caso, sí es cierto que la CIA tenía programas y uno de ellos era de guerra psíquica y todo el mundo sabe que la agencia envió a mi padre a Israel a investigar a Uri Geller. Sin embargo, cuando le trajeron de vuelta no querían que él estuviera implicado en el proyecto, ya que no era la clase de persona que podía guardar bien esos secretos. Manuel Carvalal. En 1956, Andrija invitó al pintor y clarividente holandés Peter Hurkos a viajar a Estados Unidos para colaborar en sus experimentos, iniciándose una gran amistad entre ellos. Andy, en efecto, le invitó a participar en los experimentos de la Round Table Foundation, Fundación de la Mesa Redonda. Sí tenían muy buena relación, aunque ignoro su grado de amistad, pero trabajaron juntos un tiempo. Recuerdo que conocí a Peter, fue muy interesante porque él era de Holanda, el país donde yo había pasado casi toda mi vida, y podíamos hablar en holandés. Pero eso fue años después, cuando Peter se mudó a Los Ángeles. Creo que la relación con mi padre siempre fue buena porque siendo ya ancianos, se reunieron y dieron un par de conferencias juntos. Hurkos fue uno de los psíquicos más asombrosos de todos los que estudió mi padre. Hay rumores acerca de que llegó a ser consejero de varios presidentes de Estados Unidos y se decía que Reagan le llamaba bastante a menudo para preguntarle todo tipo de cosas relacionadas con su administración. Manuel Carvalal, tu padre se hizo muy famoso en Estados Unidos e imaginó muchos charlatanes que se acercaron a él buscando su apoyo. Andy, sí fue como consecuencia de la publicación del libro sobre Uri Geller, que tuvo un enorme éxito y bastante publicidad. De repente todo el mundo comenzó a prestar demasiada atención a mi padre, recibía constantes visitas de personas que pretendían ser los nuevos Uri Geller. Había muchísima gente que decía tener los mismos poderes que el psíquico israelí, pero claro, necesitaban que mi padre certificase científicamente que en efecto tenían aquellos poderes de los que presumían. El problema es que comenzó a entrar mucha gente en su vida y mi padre tenía la responsabilidad de juzgar si eran o no psíquicos fidedignos, pero me temo que no fue demasiado honesto a la hora de juzgarles. Hubo demasiada gente tratando de influirle, confundirle, y muchas mujeres atractivas que se acostaban con él por motivos espurios. Luego mi padre no podía decir la verdad, contar que carecían de los poderes que se atribuían a sí mismos. Una lástima porque creo que el trabajo de mi padre había sido muy sólido, muy científico y hasta la publicación del libro sobre Geller, después se dejó arrastrar por el movimiento New Age y permitió que le manipulasen y muchos de aquellos aspirantes a nuevos Uri Geller. Fue bastante triste, lamentable, pero eso fue lo que ocurrió. Manuel Carvalal, creo que tu abuelo es originario de un pueblo cercano al de Nikola Tesla y tu padre siempre tuvo mucho interés en el trabajo de Tesla. Andy, sí, eran paisanos. Mi padre admiraba mucho a Tesla, aunque nunca llegaron a conocerse, pero sí investigó sus proyectos como el de un transmisor amplificador o algo así que no se llegó a publicar
y también sobre un aparato para emitir señales que estaban probando americanos y rusos, usando frecuencias muy bajas. Sí fue un gran admirador de Tesla, incluso escribió un guión cinematográfico sobre Tesla, aunque nunca vio la luz. A mí también me parece un hombre muy interesante Tesla. Manuel Carvalal, ¿qué puedes decirnos sobre su trabajo como científico y sus patentes? Andy, sé que registró muchas patentes, pero ignoro cuántos inventos llegaron a materializarse. Sí recuerdo que fabricó un audífono para sordos y desarrolló muchos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, la mayoría de sus inventos no pasaron la fase de proyectos o se han perdido. Manuel Carvalal. En 1959 publicó El hongo sagrado, abriendo una nueva vía de investigación sobre drogas chamánicas. Andy. Timothy Leary apareció un día en el laboratorio de mi padre en Maine y no tenía aún nada que ver con el LSD. De hecho, fue mi padre quien inspiró a Leary para experimentar con el LSD, como él mismo llevaba tiempo haciéndolo. Manuel Carvalal, cuando estaba en lo mejor de su carrera científica, lo dejó todo para centrarse en la investigación paranormal. Andy, cuando mi padre vendió la empresa donde fabricaba los aparatos para sordos, ganó un par de millones, que era una fortuna en aquella época, y decidió usar ese dinero para dedicarse a lo paranormal, que era una de sus pasiones. Fue entonces cuando conoció al cirujano psíquico C. Arigó y comenzó a hacer viajes a Brasil. Llevaba muchos equipos con él, médicos, cirujanos, etcétera. Se documentó bastante sobre el asunto. Mi padre estaba convencido de que los poderes de Arigó eran auténticos y se entristeció mucho cuando el psíquico brasileño murió en accidente de automóvil. Existe una anécdota interesante acerca de eso, y es que Arigó le había contado a mi padre que iba a morir así y que sabía que no podía evitarlo. Manuel Carvalal. Y Pachita, ¿cómo fue su relación con la bruja mexicana? Andy. Sí, mi padre trabajó con Pachita durante bastante tiempo. Tras investigarla, llegó a la conclusión de que era auténtica. Pero no dispongo de mucha documentación a este respecto, aunque la sigo buscando. Manuel Carvalal. En 1971 apareció Uri Geller en la vida de tu padre. Andy. Sí, y comenzó una relación increíble. Mi padre le llamaba My Boy, mi chico. Uri vivió con mi padre durante 2 años y luego se trasladó a Nueva York, donde empezó a ganar mucho dinero. Después se separaron, no hablaban demasiado porque Uri buscaba dinero y fama, actuar en los escenarios, ser una estrella pop, que es lo que finalmente consiguió. Pese a todo, mi padre siempre creyó que el papel de Uri era más elevado y que su existencia aquí en el mundo tenía algún significado trascendente. También estaba convencido de que tenía que seguir con sus investigaciones y descubrir lo que debían hacer con las informaciones de los extraterrestres. Obviamente las aspiraciones de Geller no tenían nada que ver con las de Andrija. La separación representó un duro golpe para mi padre. Manuel Carvalal. ¿No volvieron a verse? Andy. No, dejaron de tener contacto. Sin embargo, al final de su vida, mi padre empezó a tener problemas económicos y pensó que Uri le echaría una mano. Se llevó una gran desilusión porque Uri le negó su ayuda, de manera que eso también tuvo un final triste. No obstante, cuando en el año 2017 estuvimos en Israel, Uri mencionó que se sentía mal por lo que había pasado, que Andrija esperaba algo más de él, que esperaba que le hubiese echado una mano y que él no estuvo a la altura, y me miró con los ojos llenos de lágrimas. En cualquier caso, al menos tuvieron una fructífera relación mientras estuvieron trabajando juntos. Manuel Carvalal. Hoy, con el paso de los años, ¿crees que tu padre, además de engañado por aquellos presuntos psíquicos, fue manipulado por la CIA, como afirman algunos autores? Andy. Sí, mucha gente intentó manipular a mi padre, como ya te he comentado. Aquellas personas querían ser famosas a toda costa, que mi padre le reconociera en sus cualidades como psíquicos.
En cuanto al asunto de la CIA, mi padre al final de su vida estaba bastante paranoico y decía que todo lo que le salía mal en la vida era por culpa de la agencia. Incluso se quejaba de que le estaban siguiendo y que escuchaban sus conversaciones telefónicas. Como digo, estaba un poco paranoico, un poco enfermo. De modo que sus últimos años no fueron nada buenos. Personalmente no creo que la CIA hiciera las cosas que denunciaba en mi padre, aunque ellos pensaban que mi padre era un riesgo. Por eso, pese a que seguían sus trabajos, no querían trabajar con él. Ahora recuerdo que un día reunió a un grupo de personas e intentó conectar a todas sus mentes para lanzar un haz de luz hacia el universo. No sé exactamente cómo fue porque yo no estuve aquel verano, pero la CIA lógicamente había estado muy interesada en esa clase de cosas. Y a propósito de todo esto, recuerdo que cuando ardió su casa, siempre mantuvo que había sido la CIA. Él lo relacionó con la agencia, no quería que publicaran su libro sobre investigaciones con ELF, frecuencias extremadamente bajas. Según me dijo, que le habían avisado varias veces. No publiques ese libro, pero él decía que se jodan y lo publicó. Justo después se quemó su casa. No siendo más por el momento, si les ha gustado el video, pueden darle un like, pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y pueden compartir el video en sus redes. Hasta pronto amigos, nos vemos en un próximo video acerca de estos interesantes casos.